Muy conocido por ser el autor de canciones emblemáticas para los derechos civiles de las minorías como Blowing in the Wind, A Hard Rain's Gonna Fall, The Times Are Changing, el cantautor y premio Nobel de literatura Robert Allen Zimmerman, conocido en el mundo del rock como Bob Dylan, sorprendió a todos e hizo historia al vender todo su catálogo de obras musicales en una cifra supermillonaria. Un Dylan que ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. ¿Cómo sucedió esto y cómo se desenvuelve? Ahora lo sabremos. Y es que Bob Dylan vendió todos los derechos de su catálogo de canciones a Universal Music Group, UMG, por sus siglas en inglés. El acuerdo es una de las adquisiciones más grandes en la historia de Universal y significa que la compañía recaudará todos los ingresos futuros de las canciones. Incluye tanto los ingresos que Dylan recibe actualmente como compositor como su control de los derechos de autor de cada canción. Universal adquiere así alrededor de 600 pistas extraídas de una carrera que abarca 6 décadas. Esto incluye clásicos transformadores como Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone, The Times They Are Changing y otras, así como canciones que Dylan escribió con otros compositores. En el momento de la noticia no se sabía ciencia cierta en cuánto se vendió el catálogo, pero es confirmada por el New York Times que la venta equivaldría a más de $300 millones, mientras que en otras fuentes se aventuran en decir que equivaldría hasta los $450 millones. Bueno, en ese estimado fluctúa el precio exacto, sin lugar a dudas, lo cual es mucho dinero, una cifra muy lejos del anticipo de $100 que Dylan se embolsó cuando firmó su primer contrato de publicación musical en 1962. Hizo hincapié la cadena NBC. El acuerdo, que cubre toda la carrera de Dylan desde sus primeras melodías hasta su último álbum Rough and Rowdy Ways, se concretó directamente con Dylan, de 79 años, quien durante mucho tiempo ha controlado la gran mayoría de sus propios derechos de autor. No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda buena música, ni es un secreto que Bob es uno de los más grandes practicantes de ese arte, dijo Lucian Grange, director ejecutivo de Universal Music Group, en una nota. El acuerdo es el último y más destacado en el bullicioso mercado de catálogos de música de este año, ya que artistas tanto jóvenes como mayores han vendido sus canciones, mientras que editores e inversores han recaudado miles de millones de dólares de fuentes públicas y privadas para persuadir justamente a los escritores de que dejen ir sus creaciones. Pero el catálogo de Dylan es una joya especial, venerada de una manera que quizás ningún otro músico popular ha logrado. Su tesoro de canciones ha remodelado el folk, el rock, el pop y mantiene un estatus casi mítico. Cabe resaltar también que Dylan fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2016 por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Sin embargo, como bien lo sostienen en el diario New York Times, esto hasta un punto todavía sorprende y conmociona a su audiencia, ya que Dylan fue durante mucho tiempo agresivo en la comercialización de su música, incluida la búsqueda de acuerdos de licencia para colocar sus canciones en comerciales de televisión. Yo añadiría también muchos problemas con los copyrights en películas y hasta en plataformas virtuales como esta, ¿no? YouTube. En 1994 Dylan dejó que la firma de contabilidad Coppers & Lybrand, predecesora del gigante actual PricewaterhouseCoopers, usara la interpretación de Richie Havens de su himno de protesta de 1964, The Times They Are Changing, en un anuncio de televisión. Aficionados, comentaristas de los medios e incluso otros artistas reaccionaron con horror. La revista Time escribió sobre la controversia con el titular: "Por si acaso no lo hubieras escuchado, los 60 han terminado". Bueno, de mi parte diría también, sí, ¿no? Nombrando justamente este tema.
Los tiempos están cambiando, y para Dylan parece no ser la excepción. Dado que Universal ahora controla su trabajo, Bob ya no tendrá poder de veto sobre cómo se usarán sus canciones. Después de que se anunció el acuerdo a comienzos de diciembre del 2020, los usuarios de Twitter no perdieron la oportunidad para divertirse con juegos de palabras que sugerían cómo se podría explotar el trabajo de Dylan. Pay Lady Pay, bromeó un usuario, que sería algo como paga Lady paga, en relación al tema Lay Lady Lay de Bob. En ese sentido, Universal dejó claro que utilizaría el trabajo de Dylan con buen gusto. Veremos. Jody Gerson, director ejecutivo de la división de publicaciones de Universal, dijo: representar el cuerpo de trabajo de uno de los mejores compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser exagerada, es un privilegio y una responsabilidad, dijo Gerson. Así como un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y hay que hacer hincapié que el trabajo de Dylan es del tipo de trabajo que siempre es muy tentador para los editores de música. ¿Por qué? No solo ha resistido el paso del tiempo, sino que la mayoría de sus canciones fueron escritas solo por él, y con frecuencia han sido cubiertas por otros artistas, y cada uso genera regalías. Son muy recordadas sus versiones que van desde Jimi Hendrix en All Along the Watchtower, The Pierce, Mr. Tambourine Man, hasta Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, y Jeff Buckley, Just Like a Woman, tremendo tema. Según Universal, las canciones de Dylan se han grabado más de 6.000 veces. Importante. La edición musical es el lado del negocio que se ocupa de los derechos de autor para la composición y composición de canciones, las letras y melodías de las canciones en su forma más fundamental, que son distintas de las de una grabación. Los editores y escritores cobran regalías y tarifas de licencia cada vez que su trabajo se vende, transmite por la radio o se usa en una película o comercial. Bob es otro artista que negocia con UMG, con sede en Los Ángeles, siguiendo a personas como Bruce Springsteen, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone. ¿Y habrá algún cambio para los usuarios? Se preguntarán todos, ¿no? Pues la respuesta es no. La música de Dylan permanecerá disponible en los sitios de transmisión y en las cajas de CD como antes. Lo que sucederá es que simplemente el dinero fluirá en una dirección diferente. Y bueno, este acuerdo también significa que más música de Dylan probablemente terminará en comerciales, películas, programas de televisión y cualquier lugar donde la música familiar pueda monetizarse a través de acuerdos de licencia, dijo el profesor de Historia de la Música de la Universidad de Syracuse, Theo Kateforis, a NBC. ¿Y por qué venden, perdiendo toda regalía, los artistas sus obras? Pues como bien se ha explicado en algunos portales web, estas ventas ayudan a los artistas que cada vez tienen menos ingresos por su trabajo, especialmente con los pobres pagos de las compañías de streaming, y tienen en ocasiones numerosos problemas económicos. Vender los derechos de autor de su obra les supone, pese al despojo, la garantía de una cómoda y lujosa jubilación. Algunas de las razones por las que se comenta que tantos artistas venden su música justamente son los pagos de las plataformas de streaming, cambios en las leyes de recaudación e impuestos en algunos países, y claro está, la crisis de la música en directo de los últimos meses, que ha perjudicado a muchos músicos de recibir una muy importante fuente de ingresos, la música en vivo. El acuerdo de Dylan incluye el 100% de sus derechos para todas las canciones de su catálogo, incluidos los ingresos que recibe como compositor y su control de los derechos de autor de cada canción, a cambio de su pago a Dylan. Universal, una división del conglomerado de medios francés Vivendi, recaudará todos los ingresos futuros de las canciones. Hasta el momento de este video, Dylan no hizo comentarios sobre el trato y según un portavoz suyo, no lo hará. La publicación de música ha sido una piedra angular poco conocida en gran parte de la carrera de Dylan. Las canciones que grabó con The Band, la banda, en 1967, por ejemplo, que fueron ampliamente pirateadas en ese momento y luego recopiladas en el álbum de Dylan,
de 1975, The Basement Tapes, las grabaciones del sótano, estaban pensadas como demos para ser compradas por otros artistas. Y gran parte del imperio comercial de Dylan se gestiona a través de Bob Dylan Music Company, una pequeña oficina en Nueva York que administra sus derechos de publicación en los Estados Unidos. En otras partes del mundo su catálogo ha sido administrado por Sony ATV, que continuará haciéndolo hasta el vencimiento de su contrato en unos años. Ojo ahí. El acuerdo incluye más de 600 canciones, como decíamos, repartidas en varias editoriales entonces, que Dylan ha tenido a lo largo de los años, con la excepción de su contrato original, ojo, con excepción de su contrato original con Leeds Music, que incluía 7 canciones, entre ellas están Song for Woody, muy conocida, y su primera canción tal vez que escribió, Talking New York. Dylan finalmente tomó el control total de todos sus derechos de estos catálogos. Por cierto, Leeds se vendió en 1964 a MCA, que se convirtió en Universal. El acuerdo de Universal también incluye las acciones de Dylan en varias canciones que ha escrito con otros compositores, pero de los más de 600 títulos incluidos en el acuerdo, hay un puñado de miembros de la banda con los que Dylan estuvo asociado durante mucho tiempo, incluida la canción de Robbie Robertson, The Wait, de los que Dylan posee los derechos de autor pero no compuso. Sin embargo, el acuerdo no incluye ninguna de las canciones inéditas de Dylan. Ojo aquí, tampoco cubre ningún trabajo que Dylan escriba en el futuro, dejando abierta la posibilidad de que pueda elegir trabajar con otro editor para ese material, bueno, aunque esté algo mayor ya Dylan, ¿no? Por último, también se dio a conocer que otro cazador muy conocido estos días en el negocio de los catálogos de artistas, Hipgnosis Songs Fund, con sede en el Reino Unido, hizo una oferta suculenta antes a Bob Dylan por su catálogo, de hasta $400 millones. No se sabe por qué lo rechazó, tal vez algún manejo que hace Hipgnosis, no lo sabemos, pero finalmente terminó ganando el gigante Universal Music Group, según Rolling Stone, esta información de Hipgnosis. Bueno, interesante toda esta transacción, ¿verdad? Quizá la más millonaria que se dé en la historia del rock. Ahí tienen la info para futuras revisiones. Eso fue todo hasta el momento y ya será hasta una próxima entrega. Gracias, chao.